Día Mundial de la Tierra. Hoy es 21 de abril. Sin embargo, el día 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra. He querido, sin embargo, hacer esta transmisión hoy, 21 de abril, porque probablemente el día de mañana no tenga tiempo para hacer esto y es una fecha que no quisiera que pasara por alto. Por tanto, vamos a compartir este contenido hoy, día 21 de abril. En el año 1970, un político norteamericano, cuyo nombre era el senador de Wisconsin, Guy Bart Nelson. Guy Bart Nelson, este senador de Wisconsin, demócrata, pues era un activista, era un naturalista, un activista, y estaba muy preocupado por las situaciones que estaban ocurriendo en nuestro planeta. Y él logró hacer una convocatoria lo suficientemente grande que ya tenía algunos antecedentes. Precisamente en los Estados Unidos habían algunos antecedentes de preocupaciones precisamente por esta situación que se estaba dando en nuestro planeta. Recordemos que ya en el año 1970 habían transcurrido casi 40 años de instaurada la Revolución Verde. Estas prácticas agrícolas de producción de plantas con una gran aplicación de productos químicos sintéticos. Recordemos también que ya en el año 1962 había publicado Rachel Carson Silent Spring, es decir, esta obra Primavera Silenciosa, muy conocida, sobre todo por los grupos de naturalistas, donde hacía una denuncia muy grande acerca de la utilización de agrotóxicos, la pérdida de aves, la pérdida de muchos organismos vivos que ya se venían apreciando. Quiere decir que en el 1970, cuando Guy Bart Nelson crea esta convocatoria bastante grande de crear una alerta al mismo tiempo para tratar de conservar al planeta, a los suelos, pues ya habían transcurrido, reitero, como 40 años aproximadamente de la Revolución Verde y unos 8 años de haberse publicado Primavera Silenciosa por Rachel Carson. Bueno, cuando, cuando se hace esta convocatoria en el año 1970 por Guy Bart Nelson, pues esa convocatoria movió alrededor de 2.000 universidades en todo el mundo, básicamente en los Estados Unidos, una gran parte de ellas, unas 10.000 escuelas primarias y secundarias, y también diversas comunidades de productores y diversas comunidades en sentido general en todo el mundo y en una buena parte de los Estados Unidos. El Día de la Tierra también ha sido reconocido actualmente como Día Internacional de la Madre Tierra. Pero ¿cómo permitirnos que pasen estas fechas por alto? Eso no puede permitirse, menos cuando tenemos algunas responsabilidades en la formación de las actuales y futuras generaciones y estamos desde la academia, en las universidades, y desde las universidades debemos hacer este énfasis en crear y seguir profundizando en estas alertas. Pues este día también, porque tenemos que hacer un poco de historia en este sentido, ¿por qué se escoge especialmente el 22 de abril? Bueno, cuando Guy Nelson hace este tipo de convocatoria, él analiza que en ese momento no había vacaciones de invierno en los Estados Unidos, tampoco era un periodo de exámenes en las universidades y en la mayoría de los distintos niveles de enseñanzas, y también que ese día coincidía con el natalicio de un conservacionista, de un naturalista norteamericano muy reconocido, John Muir, y por tanto toda esa confluencia de acontecimientos pues trajo como consecuencia que se seleccionara el 22 de abril para celebrar el Día de la Tierra. Ahora, hay algunos datos que es importante que nosotros manejemos.
No, yo no me voy a extender mucho porque esto más bien es un llamado de atención, como he colocado en el título, pero hay algunos datos que es importante que nosotros manejemos. Por ejemplo, la sustitución de bosques en todo nuestro planeta ha traído como consecuencia que el 52% de los suelos que se han perdido, que se han erosionado en nuestro planeta, ha estado relacionado específicamente con la sustitución de bosques por tierras cultivables. Dicho de otra manera, convertir los bosques en agricultura o incluso sustituir bosques nativos por plantaciones exóticas de algunas plantas que tienen algún interés económico, algún interés industrial. Bueno, el 52% de los suelos está relacionado con este tipo de sustitución. Y el 33% de la superficie de nuestro planeta tiene algún cierto grado de degradación. Lo cierto es también que en este momento casi el planeta tiene 8.000 millones de personas que hay que darle alimentación. Y además los suelos, en esa misma medida que va creciendo la población mundial, también los suelos se van degradando. Entonces la pregunta es, ¿con qué suelos vamos a poder garantizar el incremento exponencial que tiene la población mundial si no somos capaces de cuidar, de proteger, de conservar nuestros suelos? Pues esa población mundial que va creciendo, pues va a tener cada vez menos posibilidades de alimentarse adecuadamente. Porque hay numerosas causas que han traído como consecuencia esta disminución de la fertilidad de los suelos, esta pérdida de los suelos. Yo voy a mencionar algunas que me parece o considero que son las más relevantes. Por ejemplo, las malas prácticas agrícolas. Dentro de las malas prácticas agrícolas, que pudiéramos mencionar muchísimas, yo voy a hacer referencia, por ejemplo, a la utilización de fertilizantes químicos sintéticos y también a la aplicación de diversos tipos de productos químicos sintéticos, lo que se le ha denominado agrotóxicos. Pues esta aplicación de fertilizantes químicos sintéticos y de otros productos químicos definitivamente ha traído como consecuencia pérdida de los microorganismos del suelo, de muchísimas propiedades físicas del suelo, de propiedades biológicas, de propiedades químicas, y ha convertido en muchos suelos en suelos poco productivos, en suelos donde ya muchas especies que antes podrían establecerse, multiplicarse, pues ahora tienen varias limitaciones desde ese punto de vista, además de la contaminación. Por otra parte, los monocultivos, extensiones gigantes de monocultivo que también traen como consecuencia la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de la microflora del suelo, y por tanto eso afecta la dinámica de la transformación de la materia orgánica en minerales, es decir, de la mineralización de los suelos y por supuesto de la diversidad de nutrientes que deben existir en los suelos. Una de las malas prácticas agrícolas bastante común en América Latina y que la he podido observar en varios países ha sido el surcar a favor de la pendiente. Esto generalmente trae como consecuencia que se crean grandes arrastres de suelo, grandes pérdidas de los primeros horizontes de suelo, horizonte A, horizonte B, que son los horizontes que garantizan la mayor fertilidad y nutrición a las plantas. Pues ese lavado por escorrentía, producto de facilitar estos surcos que son como pequeños ríos, pequeños desagües que nosotros garantizamos para cuando ocurren las lluvias o incluso con el propio riego, pues se facilita esta escorrentía y esta erosión de los suelos. Es decir, cultivar, surcar a favor de la pendiente, pues es una práctica nociva, es una práctica que conduce y acelera la degradación de los suelos. Lo correcto sería surcar en contra de la pendiente, perpendicular a la pendiente. Otro elemento ha sido la deforestación, como hemos mencionado con anterioridad. La eliminación de los bosques pues elimina también ese gran entramado que crean las raíces en los suelos y crea también, por supuesto, un freno, crea una contención
para que no ocurra un arrastre y una pérdida de los primeros horizontes del suelo y por tanto de la fertilidad. Por otra parte, también la erosión de los suelos asociada a todo esto está relacionada también directamente con el uso, con el cultivo excesivo. Ese cultivo que en muchos países se utiliza, sobre todo en países tropicales, países de temperaturas un poco más altas, pero también los vemos en las regiones templadas, donde utilizan surca, cruce, recruce, vuelven a aplicar algunos elementos de este tipo para hacer labores de movimiento del suelo y finalmente se rompen muchas de las características de las propiedades físicas del suelo. Se rompe se atenta contra la porosidad del suelo, contra la densidad aparente del suelo, contra el movimiento del agua. Los capilares del suelo se destruyen y todo esto atenta contra muchísimos de los cultivos que se pueden establecer en esas condiciones porque se pierden las propiedades físicas. Y cuando se pierden las propiedades físicas también hay afectación de las propiedades químicas y de las propiedades biológicas, por supuesto. Otra práctica nociva que hemos visto y que es degradante también para los suelos es el sobrepastoreo, ese pastoreo excesivo, esa cantidad de ganado que muchas veces supera hasta 3 y 4 cabezas de ganado por hectárea, violando todas las normas que se establecen para los distintos tipos de ganado, pues trae como consecuencia que ese pisoteo excesivo pues compacte los suelos, también atente contra las propiedades físicas y químicas del suelo, aun cuando ese ganado pues deposita sus excretas y puede hasta cierto punto mejorar las propiedades químicas, pero el exceso del pisoteo trae como consecuencia que se pierdan las propiedades físicas del suelo y por tanto se crea una situación muy complicada desde este punto de vista y pérdida de los suelos. Al mismo tiempo tenemos que mencionar otro factor que es también la actividad industrial. Esta actividad industrial que está relacionada desde la aplicación de productos químicos sintéticos hasta la deposición de restos de las industrias en los suelos que contaminan los suelos. Y una de estas industrias he tenido mucha cercanía en algún momento en algunos países de América Latina ha sido la industria petrolera. He visto muchos nichos alrededor de la industria petrolera donde hay pozos de petróleo, donde hay tuberías, que constantemente ocurren derrames de petróleo y por tanto se contaminan esos suelos y esto es absolutamente degradativo también para los suelos. Los suelos se degradan porque esa contaminación atenta contra también las propiedades físicas, contra las propiedades químicas y contra las propiedades biológicas de los suelos. Cuando se pierden estas propiedades, pues los suelos mueren, porque se pierde una gran cantidad de esa biota de los suelos y se pierde esa capacidad productiva que tienen los suelos. Otro de estos elementos, desde el punto de vista industrial, que he podido notar ha sido la minería, que es una contaminación muy parecida a la que ocurre cuando hay derramamientos de petróleo, pero también hay presencia de metales pesados que contaminan los suelos. Por otra parte, la pobreza. Cuando se incrementa la pobreza en muchos de nuestros países, y básicamente me enfoco en América Latina, que es donde más experiencia tengo, pues las comunidades pobres talan los árboles, no tienen muchas veces cultura de cómo conservar los suelos, y están más preocupados por la subsistencia que por conservar los suelos, y por tanto la pobreza es un atento también contra la biodiversidad. Se producen quemas, se producen talas, en fin, la pobreza es un flagelo que atenta también contra la conservación de los suelos. Entonces, con todos estos elementos, porque podríamos pasar mucho tiempo, yo diría que horas y hasta días y posiblemente meses, hablando en relación a esta temática, comentando, haciendo un llamado de atención, pero sin embargo, de manera simbólica, he querido hacer esta transmisión para ustedes, para llamar la atención, para que no pase por alto, porque probablemente si en algunos medios oficiales, si en algunas televisoras de algunos de nuestros países no se dice, pues sencillamente la fecha pasa por alto. Y no es que vayamos a resolver todos estos problemas que vienen ocurriendo de tantos años en un día, pero sí vale la pena hacer un llamado de atención
para que todos y todas seamos conscientes de que tenemos una situación y de que de alguna manera u otra quizás podemos participar favorablemente tratando de salvar al suelo. Porque si nosotros salvamos al suelo, estamos salvando a la biodiversidad. Si salvamos a la biodiversidad, estamos salvando también la alimentación. Y si estamos salvando la alimentación, pues estamos salvando también a la humanidad. Estamos salvando también a muchos animales y estamos salvando también al Homo sapiens. Por tanto, ayudemos desde nuestras perspectivas, desde nuestros espacios, sean educativos o sean productivos o sean comunitarios, a salvar al suelo. Es una de nuestras misiones para nuestra generación y para las generaciones futuras. Salvemos al suelo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Estén muy bien. Chao, chao.